Comenzamos la quinta sesión sobre teología fundamental, que tiene como título Razones para creer. Su contenido se puede encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica número 156 y 160. Lo primero que tenemos que decir es que la fe es un acto libre. En primer lugar, porque la manifestación de Dios, la revelación de Dios va dirigida al hombre y el hombre es llamado a responder a esa invitación divina mediante la fe. Esa manifestación de Dios, la revelación divina, es libre porque es una acción soberana de Dios que se mueve únicamente por amor a nosotros, sin que haya ninguna necesidad. Pero también la fe es libre, porque no existe un motivo que nos lleve necesariamente a creer que sea la verdad lo que escuchamos en la revelación. Es cada persona quien tiene que tomar una decisión personal acerca de Dios. Nadie puede obligar a otro a creer. Como decía San Agustín, me pueden obligar a ponerme de rodillas, a decir que Jesucristo es Dios, pero si yo interiormente no creo, no creo. Pero para que nosotros creamos, para que haya esa decisión libre, como no es irracional, normalmente encontramos algunos argumentos que son la causa de esa creencia mía. Decía Jesús, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, creed por las obras. Estas obras que manifiestan la divinidad de Jesús, los milagros, tanto curaciones como otros materiales, como es dar de comer a una muchedumbre y sobre todo la resurrección de Lázaro, hacen que la fe no sea un puro salto en el vacío, fruto de una mera decisión de la voluntad. Para poder creer de un modo coherente, es preciso que, una vez escuchada la revelación, se cuente con suficientes razones para identificar este mensaje como proveniente de Dios. La fe no se reduce a la razón, a que las cosas sean razonables, pero tampoco destruye el razonamiento, no destruye la razón. La razón y la fe se complementan armónicamente. La revelación es digna de ser creída y hay razones o motivos que mueven a aceptarla, lo que se llama la credibilidad de la revelación. Esa credibilidad de la revelación se manifiesta a través de una serie de signos. En el Antiguo Testamento, los signos para creer son dos principalmente: los hechos salvíficos realizados por Yahvé, como son aquellos signos que hace Moisés delante del faraón, o el paso del Mar Rojo, o otras cosas similares, como que mane agua de una roca, y por otro lado la palabra de los profetas. Moisés es también considerado como el más importante de los profetas. Todo lo que Moisés habla de parte de Dios tiene ese aval de que Dios está con él. Estos hechos y palabras no dan la fe, pero son signos de credibilidad que dan una base razonable a la fe. Los hechos son signos por los que se nos da a conocer que es Dios quien actúa. Llevan su marca y llevan al pueblo a confiar en él. Y los profetas que Dios ha instituido para ayudar a su pueblo, pues son aquellos hombres de los que Dios se sirve para confirmarlos en la bondad y la verdad, la bondad y la verdad de la fe revelada. Hablan en lugar de Dios y anuncian promesas
divinas. En el Nuevo Testamento también encontramos hechos y palabras. En los sinópticos, los signos aparecen en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas. Los signos aparecen como algo exigido por parte de las autoridades judías o por Herodes. ¿Qué signo haces tú para que creamos en ti? Los milagros son actos de Jesús que muestran el poder de Dios, que es Dios quien está actuando en él. En los Hechos de los Apóstoles, ambos términos se identifican y designan actuaciones extraordinarias, tanto milagros como signos de los apóstoles y evangelizadores como garantía de su predicación. Así, por ejemplo, leemos como cuando Felipe baja a Samaria, a la vista de los signos que hacía, de las curaciones, de los milagros que se realizaban por su acción, mucha gente creyó en él hasta tal punto de que tuvieron que bajar los apóstoles a ponerles las manos y que recibieran el Espíritu Santo. En San Juan, el signo fundamental es el mismo Cristo. Jesús realiza los milagros precisamente porque en él obra Dios. La multiplicación de los panes, la curación del ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro, están unidos a lo que Jesús va diciendo sobre sí mismo. Jesús es el alimento, Jesús es la luz, Jesús es la vida. ¿Qué dice la Iglesia a propósito de esos motivos que ayudan a creer, los motivos de credibilidad? Dice el Concilio Vaticano I del siglo XIX. Dios mismo quiso dar unos argumentos externos de su revelación, es decir, hechos divinos y en primer lugar milagros, que al mostrar con toda claridad la omnipotencia e infinita sabiduría de Dios, son signos certísimos de la revelación divina, acomodados a la inteligencia de todos. Para poder creer, deben unirse a estos signos externos los auxilios internos del Espíritu Santo. No basta que haya esos signos. Por ejemplo, cuando Jesús resucita a Lázaro, muchos, al revés, se indispusieron también contra Lázaro y querían matar a Lázaro porque a través de él muchos se iban detrás de Jesús. El Concilio Vaticano II no usa la palabra credibilidad, pero sí lo que con esa palabra credibilidad se quiere significar. Y, entre otras cosas, recuerda como un signo importante para que la fe crezca y se difunda es el testimonio de los cristianos. Todos estamos llamados a ser testigos del amor de Dios. En efecto, como decíamos sobre el Evangelio de San Juan, Jesucristo es el signo definitivo. Leemos frecuentemente el Evangelio como los judíos exigen signos. También recuerda a San Pablo que los griegos buscan sabiduría. Y entonces él añade, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Pero para los llamados judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Hasta aquí San Pablo en su primera carta a los Corintios. Por tanto, considerar la vida terrena de Jesús, Hijo de Dios, puede llevar a creer en su divinidad. La lectura del Evangelio, las explicaciones que los autores suelen dar sobre la vida de Jesús, todo eso lleva poco a poco a descubrir que Jesús no es solamente un personaje humano, sino que detrás está Dios mismo. ¿Cuáles son los misterios centrales que afirma el cristianismo? La encarnación, como Dios se hace hombre, y luego la resurrección. Ese hombre que ha muerto ha resucitado por su propio poder. Dios está habitando también en ese cuerpo que ha sido sepultado. Ese es el fundamento de la fe
y el contenido esencial de la predicación cristiana, que Dios se ha hecho hombre, que ha muerto por nosotros y ha resucitado. Por eso el verdadero signo de credibilidad es Jesucristo. Por encima de todo, el cristianismo es Jesucristo y la comunión con Él. Habrá también que cumplir unas leyes morales, habrá otras verdades que creer, pero sobre todo es Jesucristo. Hay un librito muy interesante que también se puede ver en las redes sociales, en internet, que se llama 50 preguntas sobre Jesús. Ahí se van explicando muy bien todas estas cosas. Uno de los problemas que se plantean en la exégesis y teología contemporánea es la existencia histórica de Jesús, porque a veces se considera que los testimonios que recibimos en el Evangelio están adulterados. Las mismas fuentes cristianas pues se ponen en tela de juicio y gracias a Dios ese debate puede hoy ya ser considerado como algo del pasado, está ya superado. Pero de todas formas, a veces se piensa en Jesucristo como un hombre especial, pero que no es Dios y hombre verdadero. Jesús tuvo una existencia real, histórica, en un tiempo determinado, en un país determinado, con un contexto que se puede confrontar en otras fuentes que no son los evangelios. Jesús no es un mito, ni una idea atemporal, es un personaje histórico. Lo que pasa es que, en efecto, la fuente más importante para conocer la vida y la obra de Jesús son los escritos del Nuevo Testamento, los Evangelios y también las cartas apostólicas, los Hechos de los Apóstoles, donde se habla de esa vida de Jesús. La historicidad y la autenticidad de los Evangelios se puede demostrar de muchas maneras, pero baste con decir, por ejemplo, que los fragmentos más importantes que tenemos del Nuevo Testamento, de los Evangelios, son del siglo III o IV después de Cristo. Hay fragmentos más pequeños de los siglos anteriores y sobre todo están los comentarios de los padres de la Iglesia en los cuales se citan esos pasajes del Evangelio, de las cartas apostólicas o de los Hechos. En la liturgia además también se conservan esos textos y mucho de lo que nos ha llegado está a través de la liturgia. En cambio, pues de los escritos, que nadie duda de ellos, de los autores paganos del siglo VII, VIII o V antes de Cristo, no son anteriores al siglo VIII después de Cristo. O sea que la historicidad y autenticidad de los textos literarios está en 10, 12, 14 siglos después de que se escribieron, mientras que los de Jesús son prácticamente, si no contemporáneos, de 200 años o 300 años después. Y tenemos noticias extrabíblicas de Jesucristo precisamente entre los autores tanto judíos como romanos. Así tenemos los testimonios que da Plinio, Tácito, Suetonio, Flavio Josefo, que es autor judío en el Talmud, donde hablan pues, de Jesús como que existió en tiempo de Poncio Pilato y toda su muerte, que después se añade, dicen, bueno, algunos dicen que vive, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que los evangelios no son biografías según nuestra mentalidad moderna. Están escritos con una finalidad, que creamos en él, en Jesús, pero corresponden a lo que se entendía por una biografía en el mundo grecorromano. Los evangelios transmiten el mensaje y los hechos de Jesús con fidelidad. ¿Cuáles son las palabras mismísimas que pronunció Cristo? Pues eso ya es más complicado de saber, pero ahí están recogidas con fidelidad. Algunas de las cosas que llaman la atención sobre los hechos y las palabras de Jesús es que mientras los profetas del Antiguo Testamento se remitían expresamente a Yahvé, Jesús habla siempre en primera persona. Yo os digo, por ejemplo, es una expresión que dice con frecuencia. Testimonia así que actúa con el poder de Dios.
Sus obras también testimonian quién es. Cuando Juan el Bautista envía a algunos de sus discípulos para que le pregunten al Señor si tienen que esperar a otro o es él el que esperaban, les dice Jesús: y anunciar a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados. Por otro lado, Jesús no es un hombre que se deje llevar por juicios superficiales, no rechaza a los pecadores, sino que les muestra el amor sin límite de Dios, su misericordia para ofrecerles el perdón. Nos dice que tenemos que perdonar hasta 70 veces 7, y eso es lo que Jesús hace. El amor de Jesús es el motivo más decisivo para que alguien se abra a la fe. De hecho, aquellos que le escuchaban le seguían precisamente porque encontraban en él ese atractivo, esa amistad que él les ofrecía. La fe constituye una respuesta divina al deseo y a la necesidad de amor que cada hombre experimenta y que los amores de la tierra no pueden satisfacer por completo. ¿Cuál es el hecho más impresionante y decisivo de amor de Jesucristo? Su misterio pascual, su pasión, muerte y resurrección, que comienza con la institución de la Eucaristía el Jueves Santo. El Hijo de Dios fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nos dice San Pablo. El sufrimiento que experimentó al cumplir la voluntad del Padre concedió a su fidelidad un valor singular. Y por eso es por lo que Dios Padre le ha dado un nombre que está sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra. La cruz no se puede comprender sino a la luz de la resurrección. La cruz no es la última palabra. La resurrección de Jesús, que es un hecho histórico, sin embargo, aunque consta por los testimonios de aquellos que le vieron resucitado, es al mismo tiempo un misterio. Nadie vio cómo tuvo lugar la resurrección. Solamente vieron al resucitado, que les manifiesta su presencia enseñándoles las llagas de las manos, del costado, para que comprueben que es él mismo, que come con ellos para que comprendan que tiene un cuerpo real, aunque sea un cuerpo glorioso, que no está sujeto a las leyes normales de la física. Los que testifican haber visto a Cristo resucitado son los mismos apóstoles que antes, llenos de miedo, se ocultaron, que estaban decepcionados después de la crucifixión de Jesús, y sin embargo la resurrección les cambia, les transforma. No esperaban la resurrección y sin embargo son testigos de ello, y por eso es por lo que después dan un testimonio fehaciente, aunque sean perseguidos, aunque sean castigados, precisamente por hablar de Jesús, de su muerte y su resurrección. Claro, cuando Jesús sube al cielo, solo nos deja precisamente el testimonio de esos testigos. Solo es posible encontrar al Cristo real en la Iglesia, en los testigos que empiezan con los apóstoles y luego con sus sucesores, los que ellos van constituyendo en todo el mundo. Y en la Iglesia es precisamente donde Jesucristo sigue actuando junto con el Espíritu Santo a través de los siglos. A la Iglesia le ha sido confiada la revelación plena, que es Cristo mismo. La Iglesia, podríamos decir que no es más que la presencia de Cristo hoy, ahora. La Iglesia existe para continuar la misión de Cristo hasta el final de los tiempos y para dar testimonio del amor a Dios, a los hombres. Incluso toda esa gracia que Cristo nos ganó en la cruz, el Espíritu Santo que nos envió desde el cielo, nos es comunicada por la Iglesia. Todos los sacramentos, la palabra de Dios, la oración en la Iglesia, es ni más ni menos que Cristo salvando hoy. Por eso también la Iglesia es un signo de credibilidad. Hablamos de que la Iglesia tiene una serie de propiedades.
La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Una, porque Dios es uno, porque Cristo solamente ha fundado una Iglesia santa, porque tiene esa santidad original de Cristo y la santidad de los sacramentos, aunque esté compuesta por personas como nosotros, que somos pecadores. Católica, porque está destinada a llevar la salvación al mundo entero, no solo a un pueblo, a una raza o a una época. Y apostólica, precisamente porque se apoya en la sucesión apostólica. Es uno de los modos en los cuales se puede comprobar la realidad de la Iglesia, en la sucesión apostólica, en lo que le ocurrió, por ejemplo, a San Newman, cardenal Newman, que después de investigar cómo la palabra de Cristo podría habernos llegado hasta hoy, se da cuenta que solo a través de la Iglesia es como nos puede llegar. Solo la fe puede reconocer que la Iglesia posee estas propiedades, por su origen divino. Si no hay fe, lo más que se puede llegar es que la Iglesia es una sociedad que tiene una serie de actividades, que tiene una serie de influencias, etc. Pero luego todas las manifestaciones históricas de la Iglesia, como la caridad, como a pesar de las dificultades se ha mantenido indefectible, como no hay, aunque también en la jerarquía haya habido personas que han vivido mal su fe, no han conseguido ninguna de esas realidades destruir la Iglesia, ¿no? Por eso la razón humana, cuando está pidiendo alguna garantía, se encuentra con que la Iglesia la tiene. Dice el Concilio Vaticano I. La Iglesia por sí misma es un gran y perpetuo motivo de credibilidad y un testimonio irrefutable de su misión divina, a causa de su admirable propagación, de su eximia santidad, de su inagotable fecundidad en toda clase de bienes, de su unidad universal y de su invicta estabilidad. Sí, la Iglesia es santa, querida por Dios Padre, fundada por Dios Hijo, edificada por Dios Espíritu Santo. La Iglesia es santa. Cristo, su fundador, es santo. El Espíritu Santo actúa en ella y lleva a los hombres a Dios Padre. Eso es lo que se llama la santidad ontológica del mismo ser de la Iglesia. Y esa santidad ontológica debería reflejarse en la santidad moral de los miembros, en la actividad de los cristianos, de los católicos. Pero, aunque sea santa, a la vez la Iglesia está necesitada de purificación constante, precisamente porque recibe en su seno a los pecadores y está para santificarlos. Y así entramos en otro, el último punto, sobre la credibilidad de la Iglesia, que es la santidad de los cristianos. Aunque los cristianos no siempre reflejamos la santidad de la Iglesia, en nuestras vidas la Iglesia sigue siendo santa y santificando a los hombres. Los cristianos, aunque seamos malos, no podemos disminuir la santidad de la Iglesia con nuestro defecto y pecado, pero sí podemos oscurecer su rostro y frenar su paso en la tierra. Podemos impedir que la Iglesia se muestre al mundo tan bella y espléndida como realmente es. Nos recuerda el Concilio Vaticano II. Por eso es responsabilidad de cada cristiano dar a conocer el verdadero rostro de Cristo, es responsabilidad de cada uno de nosotros ser santos y actuar como corresponde a los santos. Al terminar esta sesión, repito, como en ocasiones anteriores, que quien tenga alguna pregunta que hacer o alguna duda, que no deje de manifestarla.